Bien, vamos a empezar con, vamos a ir adelantando parte de dos de las cuestiones últimas a desarrollar. Y este desarrollo sería como una especie de cierre de toda la argumentación que hemos estado tratando de elaborar respecto a lo que significa para nosotros la filosofía del derecho. Si bien todavía va a quedar hacer un análisis sobre la justicia, vinculada por supuesto al derecho, estaríamos cerrando, tratando de cerrar el argumento que consideramos es el hoy por hoy más válido y fuerte posible para entender el derecho, eh, eh, al menos superando todas las lecturas formalizantes. En el introito del curso, en el aula virtual, y vuelvo a hacer referencia a esto porque sería como el círculo que se completa. Decíamos que nuestra perspectiva era una perspectiva que se apoyaba o consideraba que para entender el derecho debíamos entender primero que el derecho, por ser una manifestación humana, estaba vinculada de alguna u otra manera al propio sujeto, estaba vinculada al propio sujeto y en consecuencia, si el derecho era o no correcto, su criterio tenía que ser si esa condición humana se expresaba o no de manera adecuada en las reglas. Por supuesto que esta percepción de la condición humana, eh, que necesariamente se da en el momento en que los sujetos actúan, interactúan, cada vez que nosotros actuamos o interactuamos consciente o inconscientemente, de alguna manera estamos volcando en eso que hacemos, en cualquier esfera, en cualquier dimensión, estamos volcando o manifestándonos conociendo lo que somos. Y ese conocer lo que somos puede ser adecuado o no. Por lo tanto, si nuestra lectura del hombre o nuestra lectura o mi lectura y la de mis semejantes es la adecuada, probablemente el derecho sea un producto correcto o adecuado. Esto es lo que habíamos planteado, lo que planteamos al comienzo. Y planteamos como segundo punto ítem en el eslabón del razonamiento que la condición a la que habríamos llegado como definitoria del hombre es la condición dialogal. Ahora tenemos que cerrar ese círculo demostrando que el derecho, como fenómeno cultural existente en todas las épocas y en todas las culturas, está necesariamente o es el resultado de esta condición dialogal. Si eso se puede verificar, comprobar, argumentar y mostrar, claramente habremos dado de una manera adecuada y correcta en el blanco, en el centro del blanco, que es eh, interpretar adecuadamente el derecho o vincular el derecho con la existencia humana. Para hacerlo, independientemente de haber estado trabajando con, con los textos de Negri, nos vamos a apoyar en un autor que considero altamente relevante, muy relevante en la filosofía del diálogo y la filosofía del derecho, que se llamó Sergio Cota. Es un pensador de contemporáneamente de mucho renombre en el primer mundo italiano, recientemente fallecido, y me parece que su explicación tiene una importantísima cantidad de obras que están traducidas al castellano. Me parece que es el que mejor cierra o el que mejor permite vincular todos estos aspectos que hemos estado estudiando con el derecho. Por lo cual me parece su lectura tal vez la más potente y exacta para entender el derecho. Sergio Cota es un autor mencionado en innumerable cantidad de párrafos por Negri en el libro El Derecho, y es por eso que lo decidimos incorporar como parte de los contenidos.
Él es un pensador profundamente afín a las ideas antropológicas que nosotros desarrollamos, es un pensador dialógico. Está la famosa frase que Héctor cita en los primeros capítulos del libro, haciendo referencia a la búsqueda de la armonía social, que la voy a reiterar, es una cita importantísima, y es claramente dialogal, cuando Kota dice que el yo es, o los seres humanos somos, cuando somos en relación, no solamente o más allá del plano óntico existencial, sino en un plano, dice él, parafraseando más o menos exactamente lo que cuenta en la nota, sino fundamentalmente en la dimensión ontológica. Y después va a agregar, por fuera de esta relación, pensar una condición humana que se apoye, que sea real, es algo así como apoyarse en una ilusión, en un engaño, en una mera abstracción. En estos términos nos recuerda esta expresión de Kota a lo contado muchas veces por Buber. Cuando aclaro algo, porque va a ser importante para entender el método, voy a hacer alguna referencia al método que utiliza o que usó Kota para desenvolver el sentido más profundo del derecho. Él dice, no solamente a nivel óntico existencial, sino ontológico. Es decir, nivel óntico existencial refiere a que cada uno cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos empíricamente, nos vinculamos, o nuestras vinculaciones empíricamente se dan a través de actitudes, sentimientos, motivaciones, intereses. Todo esto se llama óntico existencial. Es algo que se da como una manifestación necesaria de nuestra propia condición humana. Por debajo de eso y más profundo, por supuesto, los sentimientos, cada uno de nosotros tiene sentimientos diferentes que no comparte, por lo cual los sentimientos no podrían, si se quiere, considerarse como parte de la condición humana, salvo que lo hiciéramos en forma genérica. Pero sí hay algo que compartimos, que es la condición ontológica, que es la condición estructural. A esto se refiere él cuando en esa frase dice, más allá de lo meramente óntico existencial, en lo ontológico o estructural. Él va a usar, Kota va a ser un autor que use un método que se llama, que él denomina método ontofenomenológico. Tiene que ver con una corriente de pensamiento que se inaugura en la etapa contemporánea, que es la filosofía existencial. Tiene raíces también con la filosofía hermenéutica, que es la interpretación más profunda de la condición humana. Pero de manera sencilla, el método ontológico fenomenológico ya viene de los griegos. Esto lo marca Kota en varios de los trabajos. Es una expresión, una manera de investigar o de meterse en la condición humana tomada de los propios griegos. Si ustedes se acuerdan, nosotros hicimos alguna referencia a los griegos y ellos en la búsqueda de la verdad, ellos decían que la búsqueda de la verdad, término que le daban, o para esto utilizaban el término aletheia, y aletheia tenía que ver con desvelamiento. Los griegos decían, para llegar al fondo de una cuestión, lo que primero tenemos que hacer, o solo lo podremos hacer, si es que vamos desvelando, separando, corriendo velos que toda realidad presenta o tiene. Por ejemplo, si nos pensáramos a nosotros mismos, diríamos, cada uno de nosotros está como lleno de velos o de ropaje para poder llegar a lo que somos, que no es o no constituye nuestra realidad. Todos esos ropajes tendremos que ir sacándolos uno por uno. Esta es la idea que toma Kota, y entonces él dice, lo fundamental en un análisis del derecho es primero percibir, explorar lo que el hombre hace, cuáles son las manifestaciones humanas. A partir de analizar esas manifestaciones humanas sin ningún tipo de prejuicio, es decir, no hay juicio previo, por eso es desvelamiento, tratando de pensar en profundidad, hacer, diríamos, un análisis crítico
de aquello que va quedando cuando vamos desbrozando el fenómeno, podemos llegar a lo que buscamos, que es la esencia de aquella realidad que estamos planteando. Hay una expresión en la filosofía clásica, también en la que se apoya Kota, que dice que la apariencia, en las formas de manifestarse, se encubre o está oculto por debajo la esencia de un fenómeno. ¿Mm? Por lo tanto, si nosotros queremos descubrir la esencia de lo que sea el derecho, tenemos que primero percibir con cuidado, con mucho detalle, las formas de manifestación, de expresión, recordando siempre que si bien las formas de manifestación o expresión condensan de alguna manera la esencia del fenómeno, no son ninguna de ellas por separado la esencia de aquello que estamos buscando. Cuando decíamos, esto lo podemos ver si comparamos la frase que en algún momento utiliza, la expresión que usa Negri, cuando él dice, el derecho es diálogo, no su formalización. Veamos cómo funcionaría, me parece perfecta esta frase para entender esa referencia al fenómeno y a la esencia. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo aparece? ¿Cuál es el fenómeno? Las formas de manifestación. Pero el derecho es diálogo, no su formalización. Es decir, el derecho no es la forma en cómo éste se manifiesta, si es aquello que indica en su manifestarse la esencia de esa propia realidad. Y va a ser teniendo en cuenta esta metodología, él va a dar varios pasos. Primero es mostrarnos cómo se manifiesta el derecho. Se hace una pregunta al comienzo de uno de sus trabajos y dice, debe haber alguna explicación que vaya más allá vaya más allá de lo meramente contingente, de lo meramente casual, para que el derecho sea un fenómeno que esté presente en todas las culturas. Dice, no puede ser que una expresión humana que no hay cultura que no la haya tenido de alguna u otra manera, sea el resultado nada más que, como diría Negri en un trabajo y hablando del juez, de la condición del hogar, sea una mera recurrencia casual. Es decir, no puede ser casualidad, mera repetición, algo aislado, algo sin importancia. Si el fenómeno está presente en todas las culturas, debe haber algo muy fuerte de fondo y de peso que lo avale y que lo apoye. Precisamente, su punto de partida va a ser este. Si podemos analizar con detalle las manifestaciones que podríamos denominar jurídicas en el ser humano, es probable que nos encontremos con algunos rasgos que sean propios de la condición humana, no importa que sean 1, 2 o 3. Estos rasgos de la condición humana que podemos descubrir a partir de un análisis más profundo de la actividad, la manifestación jurídica, nos podría ya empezar o nos permitiría decir que estamos en presencia, estamos acercándonos a lo más profundo o al urfenómeno, fenómeno último de lo que sea el derecho. Y va a trabajar con diferentes formas o institutos jurídicos, y a partir de un razonamiento que luego terminará concluyendo en una serie de notas que nos harán ver por qué nosotros decimos que el derecho es diálogo o que el diálogo es derecho, apoyándonos en sus manifestaciones. Comienza, y esto es parte del material subido, él comienza haciéndose una pregunta: ¿por qué cuestionarse sobre el derecho? Y este preguntarse de por qué cuestionarse sobre el derecho parte, según él, de una lectura bivalente sobre el fenómeno jurídico y contradictoria. Dice, los seres humanos tienen o las personas tenemos una percepción del derecho ambivalente, pero ambigua. Una percepción
negativa y una percepción positiva. La percepción negativa del derecho, dice él, tiene que ver con considerar el derecho básicamente, y refiriéndose al derecho objetivo, por ejemplo, un ordenamiento jurídico, una ley, que está llena de disposiciones. Mejor dicho, si uno descubre qué papel jugaría el derecho en su propia vida, descubriría que tiene que realizar tal comportamiento, está obligado a pagar tal impuesto, debe evitar realizar determinadas acciones, se le exige pagar, por ejemplo, tomemos algunos ejemplos de instituciones jurídicas que él pone, cada cosa la cual podamos usar tiene que ser pagada. Tenemos que, si queremos conseguir los servicios de alguien, hacer la contrapartida, ¿no? Todas estas exigencias que no podemos dejar de hacer, que de alguna manera son imposiciones, dice él, constituyen una finísima red de exigencias que generalmente están en esta lectura negativa, aparecen como con una especie de triada. Él dice, el derecho visto de una manera negativa, entendiendo por manera negativa cuando lo observamos como sistema jurídico o como ley, con la triada imposición, restricción, limitación, restricción y sanción. Dice, el derecho objetivo, usualmente visto de esta manera, nos damos cuenta que por todos lados nos aparecen los requerimientos, claro, lo vamos a ver como una limitación y una restricción a nuestros propios comportamientos y además una sanción. Sin embargo, además de esta lectura negativa, que sería entendible, sobre todo porque el derecho, fíjense, en una situación así está como por fuera de nosotros. Nosotros estaríamos en el mundo y en la existencia, y de golpe nos toparíamos con el derecho como un objeto, como algo que está por fuera, como algo que no se vincula, como algo que está agregado a nuestra propia realidad. Como algo que de alguna manera nos dificulta. No lo vemos por el lado de que nos puedan ayudar toda esta serie de limitaciones, sino que la hacen más compleja, hacen la existencia más difícil. Entonces, lo vemos como algo desgajado la propia condición humana. A esto se va a contraponer una lectura o una visión benéfica. Esa visión benéfica, dice Cota, tiene que ver cuando ante cualquier situación en la que uno se ve en peligro, ante una situación en la que uno ve que está en jaque algún interés propio o una prerrogativa o algo a lo que se considere tiene derecho, inmediatamente esbozamos la expresión, pero se tiene que hacer justicia, o están conculcando mi derecho, o no tiene derecho, o tengo derecho a tal cosa. Parece como una, él dice, aparece como una especie de expresión benéfica, ¿no? Salvadora, tengo derecho a esto, no puede alterar mi derecho, deben proteger mi derecho. Sí, es una visión benéfica, algo bueno, algo importante, algo que me resguarda de los demás. O por ejemplo, las limitaciones que los demás me ofrecen en la interacción. Y esta cara, dice él en el trabajo, esta cara positiva es la cara del derecho subjetivo. Generalmente la cara de los derechos subjetivos es precisamente reclamar algo cuando veo que algún bien propio, alguna dimensión de mi propia condición está en peligro. En relación a esto, probablemente la lectura sea más beneficiosa y sea primordial, o sea, considerada primordial también por algo que podría llegar a provocar un problema o un error. Esto lo han visto algunos autores, que es una tendencia moderna a postular. Hay un autor, Massini Correas, es filósofo del derecho argentino,
él dice que hay a partir de la modernidad hay una tendencia que lo ve como negativa a postular intereses o puntos de vista propios inmediatamente como derecho. Y es cierto, a veces se corre el riesgo, esto se ve claramente cuando dice quiero que se haga justicia o me corresponde por justicia, y muchísimas veces aquello que se reclama, y este autor dice, mucho más de manera exacerbada en la modernidad, tiene que ver con un interés personal propio, un punto de vista particular, que no es compartido, que no puede considerarse como válido, que no puede considerarse como un rasgo o un dato a respetar propio de la condición humana. Sin embargo, dice Massini Correa, este es un dato de alguna manera preocupante. Cualquier tipo de interés, aun cuando sea interés particular, se esgrime como derecho subjetivo, que incluso que tiene que ser respetado por todos, y como que de no satisfacerse, esto provocaría una injusticia. Bueno, más allá de esta idea que es importante y es interesante y que hay que tener en cuenta, dice Cota, no hay ningún lugar a duda que esta lectura resulta más beneficiosa. Y es más, dice él, ver al derecho desde el ángulo de nuestra prerrogativa que puede ser salvada, recuperada, reclamada, muchos sostienen que lo que tendremos que hacer para evitar esa contradicción, esa ambigüedad en la comprensión del derecho, sería eliminar el derecho objetivo. Algunos dicen, "Tana, ante esta controversia, ante este problema, lo mejor que podremos hacer es prescindamos del derecho objetivo y quedémoslo con lo bueno, que es esta noción de derecho subjetivo". Claro, rápidamente se desmonta esta posibilidad y se cota, porque si uno se fija bien o analiza bien cualquier ordenamiento jurídico, necesariamente todo derecho subjetivo, me estoy refiriendo a todo derecho subjetivo, principia o tiene su correlato con una disposición objetiva, con una ley, por lo cual, si se quiere, serían como dos partes, es como esa dicotomía que no es dicotomía y en la cual ninguno de los dos términos prevalece, pero que no puede explicarse sino con los dos términos jugando al mismo tiempo, que es el deber-derecho o deber-obligación. No podría pensarse una sociedad con exclusivamente o con exclusivos derechos subjetivos, primero porque estos derechos subjetivos o los derechos subjetivos son el resultado de disposiciones legales, y segundo, dice Cota, ¿cómo haríamos para armonizar todos los derechos subjetivos si tuviéramos dificultad para entenderlos o no encontrábamos la fuente de cuál derivarlos, porque chocarían con los derechos subjetivos de los demás? Esto sería hartamente difícil, muy complicado, con lo cual no reportaría ningún beneficio. Pero él considera que es importante en principio profana lectura del derecho de manera positiva y de manera negativa. ¿Por qué? Porque dice que lleva a preguntarse, a tratar de indagar más a fondo sobre lo que es el derecho. Estamos hablando de percepciones que no tienen que ver, en principio, con los que nos especializamos en el derecho, sino la percepción del común. Esta percepción del común se divide, abre aguas, derecho objetivo, derecho subjetivo, visión pesimista y visión optimista. Pero dice él, ¿para qué sirve? Sirve para darnos cuenta que tenemos que ir más lejos, tenemos que indagar más sobre lo que sea el derecho. Y acá en donde tenemos que indagar más para en qué consiste el derecho, Cota dice lo siguiente, nos vamos a encontrar con, desde la óptica, desde lo jurídico, que ir más lejos sobre lo que sea el derecho, muchas veces se imposibilita, se cercena, porque hay quienes dicen que para conocer lo que es el derecho simplemente tenemos que describirlo, hacer una descripción de lo que es el derecho positivo en una comunidad determinada. Esta descripción del derecho positivo en una comunidad determinada, como descripción tendría dos niveles.
un primer nivel que sería lo que él denomina la causa, él habla de causas, ¿no? Como hacían los autores clásicos, por ejemplo los tomistas, también Aristóteles hablaba de las causas. Dice, las causas. La primera causa del derecho, ¿cómo es el derecho? Sería la causa morfológica, o sea, la manera en cómo el derecho se expresa, aparece. Tengamos en cuenta acá, manejemos la noción de fenómeno y de apariencia que usa Kota. La dimensión morfológica es cómo se nos aparece, cómo lo vemos, qué forma, qué dibujo tiene el derecho. Y él dice, desde este lugar la forma, la apariencia y el dibujo que presenta el derecho es la de ser un conjunto de leyes conformantes de un ordenamiento jurídico, sancionadas, deliberadas, promulgadas y puestas en relación y publicadas en el boletín oficial. Por ejemplo, si usáramos la expresión, nuestra propia expresión, nuestro propio derecho para entender la ley. Esa es la manera como se manifiesta. ¿Qué vemos? Esto es interesante porque hubo una intensísima disputa, pero también hay una explicación de por qué el positivismo fue lo que fue o sigue siendo lo que es, porque precisamente la teoría tradicional o teoría estándar, al desligar la vinculación del derecho con lo moral, al desligar la vinculación del derecho con la moralidad y al reducir el derecho en fenómeno social, solo puede percibir esto. ¿Qué percibe, qué percibe un autor de la teoría estándar? ¿O qué podríamos percibir si tenemos en la cabeza la teoría estándar cuando nos preguntan sobre el derecho? Lo que podríamos percibir, lo que podemos verificar, es lo que podemos ver, es como el fenómeno se nos aparece. ¿Mm? Entonces, alguien aparece, pensémonos con una analogía, pero si la idea queda incorporada, esto es importantísimo. ¿Cómo aparece el derecho? Y el derecho aparece porque viene alguien vestido de rojo, tiene un saco rojo. Y lo que yo veo es el saco rojo. Sí, veo el saco rojo, lo puedo percibir, pero el derecho es exclusivamente o esa persona es el saco rojo que veo o hay algo detrás. Si yo niego toda posibilidad de relación del derecho con lo moral, con lo ético, con exigencias valorativas, claramente voy a considerar que el derecho se agotó exclusivamente en esa expresión, en esa manifestación, y que fue el resultado de también de una apariencia. Fíjense, antes de llegar a la ley, ¿qué vemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tocamos? Gente que entra a un recinto. Durante la discusión de una ley, ¿qué tenemos? ¿Qué vemos? ¿Qué miramos? ¿Qué tocamos? Gente que levanta la mano y gente que habla. Cuando termina todo eso, ¿qué tenemos? Un texto, un papel escrito que dice tal y tal y tal cosa. ¿Y qué tenemos al final de todo y al final del día? La ley. Bueno, entonces, la lectura estándar ve eso nada más. Si ve esto nada más, su definición del derecho será: el derecho es un fenómeno cuya fuente es social. Personas que deciden establecer en un papel lo que hay que cumplir. Esta es la explicación de la lectura predominante. Volviendo a lo que contaba él, tenemos nada más que apariencia acá. Tenemos nada más que fenómeno. Que esa apariencia o fenómeno nos dé alguna indicación de la esencia de lo que estamos tratando de investigar, sí, pero quedarnos en la apariencia, ese fue el error de la lectura estándar. Segundo, no alcanza simplemente, dice él, cuando uno en cualquier disciplina, dice Cota, cuando alguien en cualquier disciplina investiga un objeto, no se queda con describir superficialmente lo que ve por fuera del objeto. Aún quedándose en el objeto, pretende ir un poco más lejos. Si pretende indagar en su interior, en esa estructura, si está viendo, si eso se me ocurre, él da un ejemplo en biología, pero se me ocurre lo siguiente, se asocia la imagen del microscopio. Si yo estoy
investigando lo que es una colonia de hormigas y veo la estructura de la colonia de hormigas, no me va a alcanzar si quiero saber lo que son las hormigas con lo que se me aparece a la vista. Tomo una hormiga, agarro un preparado, pongo el microscopio y trato de mirar 10.000 veces, 100.000 veces amplificada la hormiga hacia adentro, si la estructura, tiene una estructura la hormiga. En el caso del derecho dice Cota, ¿cuál es la estructura de lo que morfológicamente se presenta como un conjunto de leyes? Y que el derecho tiene una estructura prescriptiva. Es una prescripción. ¿Qué es una prescripción? Una prescripción es una expresión o una proposición que nos dice qué es lo que hay que hacer o qué es lo que está permitido o qué es lo que está prohibido. A eso se llama prescripción. Pero además, usualmente, como habíamos visto cuando vimos en el Estado de Derecho, es una prescripción sancionatoria. Porque habitualmente las leyes del Estado tienen la prescripción más la sanción. Vamos a ver después que sobre esto tiene algo que también que decir muy importante Cota. Él va a hablar de que para que en líneas paralelas o similares a las que maneja Negri, dice que para que una disposición o una prescripción sea jurídica, esa prescripción, por lo tanto obligatoria, esa prescripción tiene que estar justificada. Porque si no nos quedaremos exclusivamente con una prescripción impositiva o una prescripción sancionatoria que nada tiene que ver con una prescripción jurídica porque no está justificada y por lo tanto no estar justificada no es obligatoria, ¿no? Algo está muy en consonancia con lo que en algún momento dijimos que contaba Héctor de la obligatoriedad. Entonces, esta estructura interna, tiene una estructura interna. Bien, ¿qué tenemos mirando el fenómeno? Lo que aparece, esto es cierto, esto es real, esto es verdadero, hemos desvelamos las cosas, cómo se nos aparecen, cómo se nos manifiesta como ley prescriptiva sancionatoria. Bien. Agotamos con esta, perdón, esta es la causa estructural. Causa morfológica, la segunda es la causa estructural. Agotamos, habremos agotado la pregunta y la respuesta sobre el derecho con estos análisis. Acá creo que como él lo marca, hay simplemente dos respuestas que son más que respuestas, han sido actitudes. Más que respuestas teóricas, estas respuestas teóricas se han convertido en actitudes y en prácticas todavía vigentes. Él dice, según indaguemos en la ciencia del derecho, por eso el término, cuando vimos filosofía y ciencia seguramente no se van a acordar, o sí al comienzo del curso, y les dijimos que hablar de la ciencia del derecho era una cuestión controvertida por una serie de motivos. Cota pone el dedo en la llaga porque él dice, la ciencia del derecho considera que no se puede ir más lejos en el intento de explicar, definir o categorizar lo jurídico. No podemos ir más lejos. Hasta ahí podemos llegar. Pero no podemos ir más lejos, y hasta acá podemos llegar, tiene a su vez, dos variables o dos salidas. Una primer variable dice que intentar ir más lejos implicaría caer en la ideología, en el subjetivismo, en la ideología, descalifica completamente cualquier posibilidad de ir más lejos al momento de considerar lo que es el derecho. Pensémoslo de vuelta, pensemos de vuelta. ¿Qué sería el derecho para esta lectura? No sería más que un conjunto de leyes estructuralmente prescriptivas
sancionatorias. Eso sería lo importante, lo único, con una fuente social. Sí, por supuesto, con una validación formal, sin ninguna referencia a ningún contenido, una voluntad que claramente es una voluntad política, está bien, podríamos decir, como decía Kelsen, es una voluntad política mediada, pero en definitiva la voluntad política mediada no deja de ser la voluntad de aquel que detenta el poder político, y hasta ahí o hasta allí llegamos a la posibilidad de entender o de comprometernos con el derecho. Esta es la lectura de Kelsen. Y una segunda, que dice Cota, podría ser más salvable. Esta segunda manera de entender el derecho, dice él, es considerar que podemos ir más lejos, pero esto ya si hacemos jugar otras disciplinas. Por ejemplo, queremos ir más lejos al momento de aprender el fenómeno jurídico, bueno, entonces vamos a tener que apoyarnos en la sociología, apoyarnos en la ética, apoyarnos en la política. Dice él, esta segunda lectura es un poco más asequible, no le cierra el paso a la posibilidad de seguir investigando. Él dice, claramente hay que ir en búsqueda, que simplemente la voy a dejar planteada para desarrollarlos ya en el momento en que lo continuemos con el tema. Dice, habría que preguntarse por dos causas más. ¿Por qué? Porque no alcanza para saber qué es el derecho, ni para saber lo que es un fenómeno de cualquier naturaleza, describir cómo es. Insisto, remarco esto que es clave. Él dice, de ninguna manera, bajo ningún punto de vista, alcanza para explicar, definir, entender un fenómeno que quiero aprender, estudiar, analizar, cualquiera sea ese, de cualquier magnitud, simplemente con describir cómo es. No tengo nada, solo tengo mera apariencia, y por lo tanto, si no tengo nada y solo tengo mera apariencia, no tengo esencia. Y si no tengo esencia, interpreté cualquier cosa. Fíjense, condensada magistralmente en tres párrafos, el enorme error de las lecturas estándar, el enorme desenfoque de las lecturas estándar, que ojalá hubiese sido nada más que meramente intelectual. Para esto agrega, dice, van a aparecer dos causas. La causa final, que es preguntarse el porqué de aquello que estamos, el para qué de aquello que estamos estudiando, el porqué del fenómeno. ¿Para qué podría servir el derecho? ¿O cuál sería la función del derecho? El término que él utiliza es la funcionalidad. ¿Cuál sería la función del derecho? Y dice rápidamente, la causa final en el derecho, podríamos estar todos de acuerdo, es mantener la estabilidad, la convivencia de una manera organizada. Si no, nadie discutiría mucho o todos nos pondríamos de acuerdo en pensar que la finalidad del derecho sería el mantenimiento de la coexistencia, mantener la estabilidad en la coexistencia. Alcanzaría con la causa final y él dice, no, y va a poner un ejemplo, una analogía que es una analogía muy simple, pero es buenísima. No, a veces hay un uso de las analogías, pero a veces hacemos un abuso de las analogías y no siempre son las más adecuadas. Sobre todo, la genialidad está cuando uno usa una analogía muy simple para intentar descubrir un fenómeno, explicar un fenómeno tan complejo como el derecho. Él dice, uso anteojos, por ejemplo, yo puedo decir, uso anteojos. ¿Cuál es la finalidad? Me preguntan, ¿cuál es la finalidad de usar anteojos? Y diría, la finalidad de usar anteojos es porque veo mejor. Quiero ver bien y, y ver mejor, ver adecuadamente, y para esto necesito anteojos. Por caso contrario, salvo que piense que no sería mi caso, aunque a veces nos pasa eso, ¿no? Que los anteojos como
generan algo en contra de quienes no lucen bien, tendría que estar cerrando los ojos, arrugándome entero. Bueno, sí. Tal vez el producto de haber cerrado mucho tiempo los ojos hasta que me di cuenta que necesitaba anteojos para leer, pero no, no quedaría, no vería bien, se complicaría. ¿Hay algo más? Sí. Y acá va a estar lo que él llama la causa originaria, que esto es lo que vamos a explicar en la próxima clase. La causa originaria es, en mi caso, una vez que el oculista me dice, mira, para leer las letritas chicas del texto, del diario o del libro necesitas aumento. Ah, ¿y por qué? No creo que es algo que uno pregunta, o a veces si no lo pregunta el propio oculista te lo dice. No, y en mi caso puntual, y lo que pasa es que hay un defecto, en este momento un defecto en la vista, en tu visión, que es la presbicia. La presbicia es la disminución ineludible, inevitable de la vista a medida que van transcurriendo los años, ¿no? Ahí tal vez podría ser la explicación de gente que no quiere ser anteojos, porque claro, los anteojos señalan que uno ya está transitando una etapa en donde no alcanza a ver bien sin no usar una ayuda. O la miopía, esto ya es un defecto, es más fuerte que la presbicia. La miopía ya es un problema que incluso hasta no puede ser, hay muchas dificultades para resolverlo, aunque puede operarse. Entonces, cerrando acá, como preparatorio para la primera parte de la clase que viene, tenemos que pensar o indagar en lo que llamamos causa originaria. Si hacemos o pasamos de la analogía de los anteojos al derecho, diríamos, la causa final del derecho es mantener el orden en la convivencia, pero la causa originaria es un defecto íncito en nuestra propia condición humana. ¿Por qué el derecho? Para lograr la convivencia, pero hay algo más profundo. Repito, es un defecto íncito en nuestra propia condición humana. Esto es lo que vamos a desarrollar. Entonces, en la clase que viene, y vamos a ver que cierra toda nuestra explicación antropológica y el derecho, y nos habremos acercado a la verdadera esencia de lo que estamos estudiando. Cerramos acá, ya nos quedan 5 minutos.